Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Desde la Constitución de 1857, México se ha definido como una república democrática, representativa y federal. El federalismo tiene 163 años en nuestro país, pero desde su origen se ha caracterizado por altos niveles de centralismo. Soy Daniel Nápoles, bienvenidos al Instituto de Difusión Jurídica de Ciudad del Carmen, Campeche. Y para hablar sobre el tema de hoy, federalismo en crisis, está con nosotros de la Ciudad de México el doctor Carlos Fernando Matute González. Él es doctor en Derecho por la Universidad Panamericana, catedrático de la Universidad Anáhuac, México, profesor del Instituto Nacional de Administración Pública, de la Escuela Libre de Derecho de Puebla, del Colegio México, de la Universidad Panamericana, y es investigador del Sistema Nacional de Investigadores. Autor de diversos libros, entre los que destacan El Estado de las Autonomías y el Buen Gobierno, Nuevo Derecho Administrativo, en coautoría con el exministro Sergio Valls, El reparto de las facultades en el federalismo mexicano, coordinador de las adquisiciones en el Estado mexicano del Instituto Nacional de Administración Pública en la Reunión Nacional de Administración Pública y de la revista de Administración Pública número 138 titulada Organismos Constitucionales Autónomos, entre otras colaboraciones en revistas académicas. Articulista de la Crónica de Hoy y El Universal, de temas de administración pública como el buen gobierno, órganos constitucionales autónomos, nueva paraestatabilidad, órganos semigubernamentales, entre otros. Actualmente es socio director de Cideres Consultoría Legal. Se ha desempeñado como secretario del Instituto Nacional de Administración Pública, como coordinador de posgrado e investigador de la Universidad Anáhuac, México, como titular del órgano interno de control en el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario, como director general de Recursos Materiales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y como magistrado del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, entre otros. Sin más preámbulo, damos la más cordial bienvenida a nuestro invitado del día de hoy. Buenas noches. Gracias, Daniel. Es un honor estar con ustedes y sobre todo la invitación tan generosa de parte del instituto para que pueda platicar con tus seguidores y amigos y público en general. Buenas noches. Muchas gracias, Carlos. Nosotros estamos muy honrados de que hayas aceptado esta invitación para compartir tus conocimientos y tus experiencias en este foro. Bueno, el tema es el federalismo en crisis y es muy conveniente para iniciar una plática como estas, pues primero decir qué es el federalismo. Y para ser un poco interactivo, Daniel, ¿cuál sería? Vamos a plantear al federalismo como desde tres perspectivas diferentes. La primera perspectiva es histórica, y entonces, en ese sentido, el federalismo se propone como un pacto que se celebra entre estados, que en su momento son soberanos o tienen la posibilidad de vivir en forma independiente y deciden unirse en una alianza para poder asumir tareas comunes y sobre todo confrontar a veces enemigos o adversarios comunes o generar un espacio de intercambio económico más amplio, un mercado protegido por aranceles en común y por un régimen fiscal que les permita potencializar sus propias fuerzas que no alcanzarían con tanta presteza y con tanta proyección al futuro si lo hicieran por separado o aislados. Entonces hacen una alianza, un pacto federal en el que se renuncian a dos elementos fundamentales: a tener un ejército y a mantener relaciones internacionales y el control del comercio internacional, pondremos en una misma bolsa. Y al renunciar a esto, en realidad están renunciando al concepto tradicional de soberanía hegeliana, en la que aceptan un ente superior que represente esta alianza sobre su organización interna
y se someten a un orden de índole general que de alguna manera ejecuta un poder central, pero manteniendo en todo momento la autonomía tanto constitucional, otorgarse su propia forma de ser política, como en su régimen interior. Eso sería históricamente lo que es un federalismo, un pacto. Históricamente, sí, Daniel. No, adelante. Históricamente, el primer federalismo, como todos ustedes saben, es el norteamericano, y en ese sentido se convierte en el modelo que van a seguir por lo menos los países de Hispanoamérica o latinoamericanos. Entre ellos México en 1824 la adopta, aunque como bien dices tú, tiene muchos tropiezos, o bien comentas, tiene muchos tropiezos, repúblicas centralistas, república federal entre el 24 y el 57, pero en la Constitución del 57 la discusión sobre la existencia o no del federalismo en México quedó zanjada, y desde entonces no ha habido cambio alguno sobre esta forma de régimen. Ese es históricamente. Históricamente también podríamos decir que el federalismo mexicano se distingue del norteamericano. El norteamericano se crea para unir lo que estaba desunido. Eran 13 colonias con cartas reales otorgadas en específico que deciden generar un congreso que les permita oponerse a la corona inglesa en específico. Pero en cambio, en México es exactamente lo contrario. Es un ente que estaba unido bajo la corona española en la Nueva España, y para evitar desunirse y fragmentarse, deciden adoptar la forma federal de gobierno a partir del plan de Casamate en específico, y una serie de cuestiones históricas en las que aparece por primera vez el bien amado López de Santana, que también es López, por cierto. Y esta es la parte histórica. México y Estados Unidos parten de dos dinámicas diferenciadas. Uno, uniendo lo desunido, y otro, tratando de evitar que el unido se desagregue, se desvincule. Es históricamente. Políticamente, ¿qué es el federalismo? Políticamente es el reconocimiento de por lo menos dos fuerzas con legitimidad para mandar en un mismo territorio. Y entonces se tiene al gobierno central, llamémosle federación, que está legitimado para mandar, para emitir leyes, para ejecutar las mismas y para juzgar en el territorio, por ejemplo, de Campeche, pero al mismo tiempo también hay otro ordenamiento que también tiene la misma legitimidad para gobernar en ese mismo territorio, que es el gobierno de Campeche, o la instancia campechana, que tiene que ver no solamente con el gobierno, sino también con el poder legislativo y el poder judicial. Entonces hay dos fuerzas que están permanentemente en conflicto y en cooperación. Y quiero destacar esto: conflicto y cooperación, porque saben que no pueden atender a los compromisos políticos que tienen con la población si lo hacen aisladamente. Entonces tienen que unir para poder cumplir con sus propósitos que se plantean en sus constituciones y en sus proyectos políticos, pero al mismo tiempo se confrontan porque en su origen el federalismo es un balanceo entre los poderes, un contrapeso que beneficia al individuo o a las personas. Es una forma de controlar, de dividir el poder social para que los individuos no padezcan un poder excesivo de parte del gobierno. Entonces el gobierno federal se convierte en un coto, en un límite al gobierno estatal, y el gobierno estatal se convierte en otro coto, a su vez, en un coto para el gobierno federal. Y entonces esto genera una suerte de, que yo llamo en mi libro, el reparto de facultades en el federalismo mexicano, una tensión dinámica en la que están en permanente choque. A veces, como dices tú, gana la tendencia centralista, y a veces gana la tendencia descentralizadora.
pero están en una constante fuercitas para ver quién tiene más o quién tiene menos poder, y esto permite que haya siempre una vida, intersticios, diremos, en donde se puede colocar el individuo, y el individuo y las personas siempre buscar la protección de la federación. Cuando el Estado es excesivo, la entidad estatal es excesiva en sus pretensiones, o viceversa. Busca protección del Estado cuando la federación en sus pretensiones es excesiva. Y esta es una lucha permanente. Entonces, políticamente, siempre vas a poder definir a los federalismos como centralizantes, el caso mexicano, siglo XX, del 17 al 97, o descentralizantes, el caso norteamericano, que es como se ha presentado la vida norteamericana de vamos a poner, de inicio del siglo XIX y después en fines del siglo XX. Ya veremos por qué el 32 al 80, 84, más o menos, también los Estados Unidos sufrió un proceso de centralización del poder en la federación, aunque con una mayor descentralización. Y finalmente la jurídica. ¿Qué es el federalismo jurídico? El federalismo jurídico es la existencia de dos órdenes normativos en un mismo territorio. Es decir, que en el estado de Campeche hay una normatividad federal y una normatividad estatal que regulan, ojo, distintos aspectos de la vida colectiva o los mismos aspectos. Y entonces ahí viene el segundo aspecto del federalismo, que es si dos pueden imponer normas o mandar en un territorio, la pregunta es cómo se distribuyen ese mando. Y la distribución de ese mando es a través del reparto de facultades. Y ahí está el aspecto técnico del federalismo. El federalismo es la existencia de por lo menos dos órdenes de gobierno, que entre ellos se reparten las facultades. A ti te toca esto y a ti te toca aquello. Hay un reparto de facultades. Y para esto hay tres sistemas. El primer sistema es originario para los estados y lo que esté expresamente concedido a la federación. Pero el que es originalmente competente es el Estado, que es el caso del federalismo mexicano, artículo 124. Pero puede ser el contrario. Originalmente todo pertenece a la federación y le atribuye a los estados facultades específicas, tal y como era la relación con la Distrito Federal entre el 96 y el 2015, que se creó la Ciudad de México. Así era el federalismo mexicano con relación al Distrito Federal, de la reforma del 96 a la siguiente reforma del 2015. Y finalmente, a ti te corresponde esto, un listado exclusivo, y a ti te corresponde aquello, otro listado exclusivo. El ejemplo clásico es Canadá, pero en México también existe este federalismo. El artículo 41, cuando reparte las atribuciones electorales entre el INE y los órganos estatales, lo hace por un listado de facultades. A ti, INE, te corresponde esto como autoridad federal, y a ti, OPLADES, te corresponde esto como autoridad local electoral. Entonces, si se fijan, en la Constitución mexicana históricamente han existido las tres formas de distribución de facultades. ¿Por qué comento esto? Porque además de que hay distintos tipos de facultades, exclusivas y concurrentes, que no me voy a meter en esa especificidad técnica, el federalismo mexicano, que aparentemente es algo sencillo, en realidad es algo muy complejo. ¿Por qué? Porque la distribución de facultades es
en principio, le doy todos los estados y solamente una parte a la federación. Exclusividad de la federación, exclusividad de los estados. Pero después de una mezcolanza en lo que le llamamos la concurrencia. Y esto lo hace complejo. Y la principal complejidad está en la parte fiscal. ¿Por qué? Porque tanto el Estado como la Federación constitucionalmente tienen derecho a imponer contribuciones a los individuos. Es decir, jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia, la doble tributación es permitida. La puede imponer el Estado y la puede imponer la Federación. En síntesis, para terminar con esta parte, tenemos una parte histórica que distingue a México de los Estados Unidos. Tenemos una parte política que distingue a México de Estados Unidos. México más descentralizado, Estados Unidos más descentralizado, México más centralizado en su accionar político, en su accionar en la relación entre el gobierno central y los gobiernos locales. Y finalmente el jurídico, que el sistema mexicano, también con respecto al de Estados Unidos, es complejo. Hay que distinguir con precisión las distintas facultades para saber quién es el competente. Ojo, jurídicamente ninguna de las instancias es superior a la otra. Es falso que la ley federal sea superior a la ley estatal. Están en el mismo plano. Lo que las distingue es la competencia en la que se aplica. Y si la federación invade la competencia estatal, la inválida es la federal. Y si la local invade la competencia federal, la inválida es la local. No hay una relación de supra-subordinación entre la federación y los estados, entre el gobierno federal, para ser más precisos, y los estados, el gobierno nacional y los estados. ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿Voy bien? ¿Algún comentario, Daniel? No, adelante. Me gustaría pasar a la siguiente pregunta en relación a lo que nos comentabas en esta parte final. ¿El federalismo realmente existe entonces? Entonces vamos a plantearlo desde dos perspectivas. Desde la perspectiva política, cuando tú te encuentras en la parte menos favorecida en esta relación dinámica que comento, que suele ser el Estado, pues ¿qué dirán los habitantes de los estados o los políticos de los estados? Pues que el federalismo no existe. ¿Por qué? Porque el poder de la instancia central es tanto o es superior que ellos sienten que constantemente la federación impone su voluntad sobre las autoridades estatales. Y entonces lo ven como este andamiaje institucional legal y político como un centralismo disfrazado de federación. ¿De acuerdo? Y por supuesto, siempre van a enarbolar o van a izar las banderas del federalismo no existe, pues para obtener mayor autonomía y mayor presencia en la resolución de los asuntos. Y es un discurso político ideológico muy al que socorren muchos personajes políticos. ¿Para qué? Para que el Estado adquiera mayor presencia política en su propia entidad. Si lo ves desde el punto de vista del funcionario federal o de la persona que está en el centro o en el gobierno central, pues el federalismo sí existe porque es el elemento unificador o aglutinador de las entidades federativas. Es decir, ellos priorizan pues la parte de unidad, la parte de ligazón, la parte de cooperación entre las distintas entidades. Viéndolo así, entonces partimos de un primer punto. Calificar la existencia o no del federalismo está vinculado con una posición ideológica y con una posición particular de la persona en la función que realiza. Me explico. El connotado Manuel Bartlett
actual director de CFE. En su momento fue un flamante secretario de Gobernación del neoliberalismo con Salinas de Gortari. Cuando él era secretario de Gobernación, evidentemente, pues el federalismo significaba unidad dirigida por el gobierno central. Y entonces creó el Instituto de Fortalecimiento Municipal para introducir las manos de la federación en los estados a través del municipio. Y entonces, desde Bucareli, se podía un poco manejar la política del estado de Campeche, pues a través de dinero que la federación le daba directamente al municipio de Campeche y se saltaba al gobernador. Entonces, fíjense ese juego de cooptar el poder político a través de los municipios, impulsado por Manuel Bartlett, secretario de Gobernación. Ese mismo personaje es secretario de Educación Pública en el gobierno neoliberal del presidente Zedillo y logra la candidatura al gobierno de Puebla. Y como gobernador poblano, evidentemente se opuso a que la federación le diera directamente el dinero a los municipios. El dinero municipal tendría que pasar a través del gobierno del estado para que el gobierno del estado lo distribuyera. Mismo personaje, distinta circunstancia. Como secretario de Gobernación, el federalismo sí existía. Como gobernador de Puebla, el federalismo se había muy disminuido por la ley de coordinación fiscal. Entonces, decir que existe o no existe es una posición política, incluso de experiencias personales. Pero es algo muy extendido en México. ¿Por qué? Porque es una forma que tienen las entidades federativas de luchar por más recursos, de buscar más recursos para poder tener mejor respuesta a la población a la que representa. Pero jurídicamente el federalismo sí existe. ¿Por qué jurídicamente el federalismo sí existe? Porque sí hay permanentemente una relación entre facultades que tiene la federación y facultades que tiene el Estado que están en constante intercambio. Es más, cuando algún funcionario me dice que no existe el federalismo, servidor público, ya sea estatal o federal, yo les comento que eso contradice a su trabajo cotidiano. Porque el trabajo cotidiano de un servidor público, por ejemplo, que se encuentra en el área de educación, es estar constantemente elaborando u operando reglas o llevando a cabo reglas de operación que están vinculadas con este reparto de facultades. A la federación le corresponde esto en educación y a la federación y a los estados le corresponde en educación. Constantemente están intercambiando recursos, facultades, actividades, coordinándose, pero es de diario y evidentemente confrontándose por esos recursos y por esas actividades. En ese sentido, el federalismo mexicano es muy vivo, muy rico y mucho más avanzado que muchos federalismos, porque hemos ido integrando reglas de operación para podernos relacionar entre federación y estados. Por eso las reglas de operación, las ahora leyes generales, son un ejemplo de que el federalismo sí existe. Aunque, como ya dije, políticamente recargado con la tendencia centralizadora. Eso no hay que dejarlo de lado. Jurídicamente es el trabajo que realizamos todos los días. Tratar de distinguir quién es el competente, o la federación o los estados. Podemos decir entonces, Carlos, que hay uno o varios federalismos. Híjole, yo diría que hay varios. A ver, uno en la tema de concepción teórica, pero hay varios. ¿Por qué hay varios federalismos? No es lo mismo el reparto de facultades en salud que en educación, en deporte que en asentamientos humanos, en procuración de justicia que en impartición de justicia. Entonces, te vas fijando, por ejemplo, en federalismo, en materia
de seguridad nacional, que es más centralista que descentralizado. ¿Por qué? Porque los estados se convierten en meros auxiliares del gobierno central. La federación tiene la facultad exclusiva de la seguridad nacional y los estados son auxiliares de esta facultad. Entonces, en ese sentido, diríamos que es un federalismo centralizante. Pero vayamos al contrario. Educación. En educación es exactamente lo contrario. La autoridad educativa por excelencia, después del 82, es las autoridades, las locales. Los que operan la educación pública en los estados son los gobiernos estatales a través de su Secretaría de Educación o su Instituto de Educación, que es un organismo descentralizado del gobierno del estado. Lo que si quieren vamos a adelantar un poco a un comentario. Lo que ha pasado con la educación es que en 82 estaba centralizada, en 82 se descentraliza y en 2015 con la reforma educativa se vuelve a centralizar en parte en la cuestión de la nómina, la dispersión de la nómina. Pero fíjense, hay procesos de centralización y descentralización por materia. Entonces, para poder afirmar que el federalismo existe o no existe, o hay una tendencia centralizadora o descentralizadora, la tengo que ver por materia. No la tengo que ver de golpe. Y evidentemente la materia más sensible a los gobiernos, pues es el fiscal, el que pega en el dinero y el gasto público. Pero el federalismo de asentamientos humanos, de medio ambiente, de deporte, de procuración de justicia, de cualquier materia, vas a encontrar dos autoridades y se van a distribuir las facultades en forma diferenciada. En algunos, el Estado tendrá preeminencia y en otros, el gobierno central o federal tendrá preeminencia. Entonces, habría que revisarlo. Hay un estudio de la maestra Sora Villa en un libro del INAP que se citó ahí, que habla de cómo se organizan en forma diferenciada el Sistema Nacional de Transparencia y el Sistema Nacional de Fiscalización, y entonces los dos sistemas, aunque son de corte federal, le dan distinto peso a la participación de los estados. En el de transparencia, los estados tienen mucha fuerza porque los miembros del Sistema Nacional de Transparencia son 36, de los cuales 32 son entidades federativas. En cambio, en el Sistema Nacional de Fiscalización, los que integran el órgano rector, pues son Auditoría Superior de la Federación, la Secretaría de la Función Pública, con lo que el peso de la autoridad federal es mayor en el Sistema Nacional de Fiscalización que en el Sistema Nacional de Transparencia, donde el peso lo tienen las entidades federativas. ¿Me explico? En un mismo federalismo puede haber distinto peso con las entidades federativas. Entonces, a tu pregunta, hay un federalismo teórico derivado del pacto federal, pero en realidad operan muchos federalismos. Tenemos una falla técnica, audiencia, por alguna cuestión no está transmitiendo el video ni el audio del doctor Carlos. En un momento estamos de nueva cuenta con ustedes.
Disculpa, me salí por error. Tuve algún error y me salí. Adelante. Entonces, ¿en qué iba? Entonces te decía, el federalismo es único porque deriva de un solo pacto federal, pero hay muchos federalismos porque hay que analizarlo por materia para poderlo entender técnicamente. Ese sería mi comentario. Lo que hemos explorado en los últimos años académicamente es que no podemos hacer afirmaciones de bola, de golpe a todo, sino que hay que irlo distinguiendo para poderlo analizar. Y entonces así podemos distinguir lo que está sucediendo en salud y la creación del INSABI. ¿Qué es el INSABI? Pues un proceso de descentralización de la salud ante los supuestos fracasos o rezagos del proceso de descentralización de la salud que inició en el 86, se intensificó en el 96-97. Entonces, ahí habría que ver cómo se desarrolla cada uno de ellos. Correcto. Y bueno, en relación a esto que nos comentas, ¿por qué hay un reclamo permanente por falta de federalismo? Que es lo que pues hemos escuchado todos. Por el desequilibrio financiero entre las entidades federativas y la federación. Este es algo que se explica históricamente, pero también se explica en forma más económica, de economía de escala. Entonces, lo cierto es que, para que te des una idea, o para que se den una idea, el federalismo mexicano fiscal en el siglo XIX era exactamente lo opuesto a lo que estamos viviendo ahorita. ¿En qué consistía? Los estados recaudaban los impuestos y la federación obtenía participaciones. Y cuando algún estado no le quería pagar las participaciones a la federación, pues la federación le mandaba el ejército, ocupaba su ciudad capital y le exigía el pago de las participaciones no cubiertas en tiempo a la federación. Y esto es la historia del siglo XIX y tal vez por ahí habría que analizar la historia en específico de Yucatán. Tal vez esa es una de las razones de la creación de Quintana Roo y Campeche. Este pleito, este conflicto que pudiera haber por los recursos entre la Federación y el Estado de Yucatán. Y los ánimos separatistas de la península, que no se sentía ligada al centro y a la República Mexicana por el descuido y el desorden que existía en la Federación. Pero entonces, esa es la situación del siglo XIX. Los estados recaudaban y le daban participaciones a la Federación. Con Porfirio Díaz esto empezó a cambiar. Y entonces Porfirio Díaz empezó, entre otras cosas, a prohibir las alcabalas para que los estados no se puedan cobrar impuestos entre fronterizos, entre Campeche y Tabasco, entre Campeche y Yucatán. Había impuestos fronterizos que se llamaban alcabalas. Estas se eliminan y todo el impuesto al comercio se empieza a centralizar. En el siglo XX, a partir de la primera convención de coordinación fiscal en los años 30, se empieza a centralizar la función fiscal en el gobierno nacional o federal, hasta llegar a 1979, en el que se emite la ley de coordinación fiscal, en el que más o menos, en promedio, del 100% recaudado en los estados, el 80% lo hace la federación y el 20% lo hacen los estados. Y de ese 80% que hace la federación, pues le regresa una buena parte a los estados. Y los estados, en promedio, el 20% de sus ingresos propios provienen de impuestos que él recauda y el 80% proviene de las participaciones federales. Es decir, un siglo después, el que recauda es la federación y los que reciben participaciones son los estados. Por la ley de coordinación fiscal se cambió el sistema. Y entonces, esa es la sensación justificada de que al momento de centralizar el cobro de contribuciones,
pues el que tiene más poder porque controla el dinero es la federación, ¿no? Y entonces, si bien la federación regresa una gran cantidad de ese dinero vía participaciones, otro lo regresa vía aportaciones o presupuesto federal, en el que la federación es la que decide dónde y cómo se gasta. Y entonces, quien decide cómo, dónde y se gasta, pues tiene más poder que aquel que no tiene esa capacidad de decisión. Por eso hay la sensación de este federalismo fiscal centralizante, que las entidades federativas están disminuidas en su relación con la federación. Pero en otras materias, los que mandan son los estados. Ahora, pensar que la federación mande en todo y que los gobernadores son subordinados del presidente de la República, pues es un error. Hay historias en los últimos 20, 30 años que pueden ejemplificar que eso es falso, pero también hay algunas de los años 50, 60, 70, donde el poder presidencial se podía haber cuestionado por un poder regional fuerte que no aceptara las instrucciones del presidente de la República. Se dio mucho en el Echevarriato, donde varios gobernadores se opusieron a las políticas del presidente y acabaron enemistados, algunos removidos y otros se lograron sostener en el gobierno a pesar de que el presidente no los quería. Sí hay esta historia de conflictos políticos entre gobernadores y presidente de la República. Gracias, Carlos. Y en relación a esto que nos comentas, precisamente, ¿podemos decir que existe un auténtico federalismo? Depende qué quieras decir con auténtico. Si para ti o para alguien el auténtico federalismo es el norteamericano, pues ¿cuál es la siguiente respuesta? En México no existe federalismo. Claro. ¿Por qué? Pues porque somos distintos históricamente y en desarrollo político a los Estados Unidos. Si por contraparte tú consideras que no hay ningún modelo a seguir en el federalismo, pues el federalismo mexicano es tan auténtico como el norteamericano, aunque uno sea más centralizado o centralizante y otro más descentralizante. ¿Por qué? Porque son formas de ser. Y entonces cuando tú escuchas que el federalismo mexicano es una copia extralógica del federalismo norteamericano, parte de la idea de que el auténtico es el norteamericano y que para ser verdaderos federalistas nos tenemos que parecer a los Estados Unidos. Y es algo que yo no comparto. Hay muchas cosas de los Estados Unidos que no vale la pena copiar. Te voy a dar un ejemplo, y que estamos viviendo ahorita con el racismo que se está viendo en la televisión. En los años 50, 60, en los Estados Unidos, los democráticos Estados Unidos, para poder votar, tenías que saber leer y escribir. Y los que revisaban que una persona supiera leer y escribir eran los jefes de casilla blancos en una sociedad predominantemente negra. Y entonces, evidentemente, cuando llegaba un negro a la casilla de votación, pues los blancos no le permitían votar porque ellos decidían si sabía leer y escribir. Y solamente votaba aquellos que ellos estaban seguros que iban a votar por su proyecto político. Entonces, ese es el demócrata el democrático Estados Unidos que nos venden como gran modelo. Otra, el federalismo mexicano yo creo que es mucho más vivo, porque las elecciones son directas sin que haya un colegio electoral estatal. En Estados Unidos no. El federalismo, como ellos lo fueron diseñando, implica que haya colegios estatales. Y entonces no gana quien obtiene más votos, gana quien tiene más colegios electorales. Es decir, es la presidencia de la República puede elegirse no por los ciudadanos, sino por los colegios electorales, tal y como pasó con Trump. Hillary obtuvo más votos ciudadanos, pero Trump obtuvo más
votos de los colegios electorales. Cada colegio electoral, cada estado es un colegio electoral. Entonces, ese federalismo a mí no me gusta. Si para ser auténticamente federal hay que ir a ese modelo, paso. Déjenselo a ellos. Yo en ese sentido creo que nuestro federalismo es mucho más democrático, mucho más actuante y mucho más correcto que lo que están viviendo los Estados Unidos, por ejemplo. Carlos, ¿en qué sentido el federalismo mexicano actual está en crisis? Pues por lo que estás viviendo. Si dijimos que el elemento más delicado de la relación federal, o en donde sean más los conflictos entre los distintos poderes, es el impuesto, las contribuciones y el gasto público, es decir, los dineros. El modelo de reparto de los recursos financieros y económicos de la Federación Mexicana, pues tiene más de 40 años. Se gestó en 1979. ¿Qué significa esto? Que a pesar de que ha habido cambios sustanciales en el reparto de estos dineros, ya no está siendo del todo satisfactorio para algunos de las entidades federativas. La fórmula de reparto de recursos ha ido beneficiando a los estados, ha aumentado el recurso disponible. En 96-97, en el gobierno neoliberal de Zedillo, se le dio aportaciones, se crearon los fondos de aportaciones en el que se dotó de más recursos a los estados, sí etiquetados, pero operados por los estados. Salud, seguridad pública, educación y otra serie de ramos, fondos que le permitieron crecer significativamente a las burocracias estatales. Entonces, si tú te fijas, del 79 al 2008, más o menos, hubo un crecimiento muy importante de las administraciones públicas locales a partir de que tuvieron más dinero. No hay estudios serios sobre el empleo público en los estados, pero puedes inferir que crecieron y les fue mejor porque en los años 70 había 4 o 5 secretarías en los estados. Ahorita hay 17, 16 secretarías y con mucho más funciones. El problema es que el dinero y las funciones que han asumido no corresponden. Es decir, son más las responsabilidades que el recurso disponible. Entonces, desde el 2008, 2009, hay un debate muy fuerte sobre, primero, cuál es el criterio para repartir el dinero recaudado por la federación, y segundo, cuál debe ser el esfuerzo fiscal que los estados deben realizar y no dejar que todo lo haga la federación. Esos son los dos temas importantes. El primero, que los estados ricos, los del norte de la República y los del centro, empiezan a cuestionar este sistema de reparto porque ellos aportan más que lo que reciben, porque el sistema de coordinación fiscal tiene un principio de redistribución regional del ingreso. Los estados ricos le transfieren recursos netos a los estados pobres, especialmente los del sureste, Oaxaca, Campeche, Tabasco, y Oaxaca, Guerrero y Chiapas. Y esta transferencia neto de recursos es muy cuestionada por los estados más industrializados del norte y del centro del país. ¿Qué es lo que estás viendo en los últimos meses? Que estos gobernadores están cuestionando el pacto federal por la distribución que se hace de los recursos recaudados. Punto número 1. Están cuestionando la solidaridad, la distribución, según ellos, inequitativa de los recursos. Se les quita a ellos para mandarlos al resto de la República. Y el segundo elemento es que los gobernadores, por razones políticas, no se quieren convertir en los malos de la película. ¿A qué me refiero? Prefieren la actitud, o han preferido la actitud pasiva,
de no cobrar contribuciones directamente, porque si las elevan, si las empiezan a cobrar, se convierten en los, pues, Darth Vader fiscales, los que persiguen al ciudadano para sacarle su dinero, para que paguen más impuestos. Y entonces prefieren que esa parte mala se la dejen al SAT de la federación. Y entonces la federación es la que cobra y ellos nada más reciben. Es una posición muy cómoda, pero también hay que ser claros. La federación tiene en su facultades a partir de la coordinación fiscal el cobro, la imposición y cobro en las contribuciones más dinámicas, impuesto sobre la renta e IVA. Obtiene esto una gran cantidad y regresa también una gran cantidad, ojo, una gran cantidad también lo regresa. La federación solamente está quedando con el pago de la deuda, el pago de pensiones y algo pequeño para su operación y la inversión pública. El resto lo está regresando vía aportaciones o participaciones a los estados. Y con mecanismos de reservas, de contingencia que permiten distribuir los recursos. Entonces, está en crisis, uno, porque el sistema de reparto de los recursos fiscales está cuestionado porque ya no les está siendo satisfactorio a los estados que más aportan. Y está en crisis porque los estados no están asumiendo sus facultades de recaudación de impuestos y están dejando atrás un proceso de institucionalización que no les permite asumir con profesionalismo las funciones que les corresponden y no pueden crecer. Y la federación, de alguna manera, no los ha dejado crecer. Ese es el problema actual del federalismo, que lo ven ustedes en la prensa, ¿no? Algunos gobernadores que están exigiendo un nuevo pacto fiscal, y algunos gobernadores que se están desmarcando de los lineamientos federales en el COVID que estamos viviendo, en la emergencia del COVID que estamos viviendo. Gracias. Tenemos algunas preguntas que nos han hecho llegar a nuestro chat. Nos gustaría darles lectura para pedir tu apoyo y dar respuesta a las mismas. Adelante. La primera pregunta que nos hacen es, ¿el federalismo es más activo en México que en otros países de Latinoamérica? No lo sé. Yo lo único que te puedo decir es que el federalismo mexicano es lo suficientemente activo para que todos los días vivamos algo relacionado con el federalismo. El pago que le hace la federación al maestro, pero el Estado que le controla la relación laboral y es el que está viendo si falta, no falta, se enferma, no se enferma, le manda la nómina a la federación y la federación solamente dispersa el pago que el Estado gestionó. Hay un federalismo vivo, activo, en el que el gobernador es el que tiene que lidiar con los líderes sindicales locales de la sección correspondiente para estar en constante lucha, conflicto, cooperación también con los sindicatos para educar mejor a los niños. Lo mismo en salud, el INSABI. Si no hubiera federalismo, la aparición o no del INSABI hubiera sido intrascendente. En cambio, como si hay federalismo, la aparición del INSABI generó que aquellos gobernadores que tenían un sistema de salud consolidado, Guanajuato, Jalisco, Aguascalientes, Nuevo León, Chihuahua, Sonora, dijeran no queremos desaparecer nuestro sistema de salud estatal, es eficiente. Y aquellos estados que lo tienen más deficiente, con mayores carencias y que necesitan más apoyo, inmediatamente se adhirieron al INSABI para poder solucionar sus problemas de salud a su población. Entonces, el federalismo se vive todos los días en México, ojo, nuevamente, con un sesgo centralizante que no lo podemos negar. Y sería, pues, incorrecto de mi parte decir que no existen estas tendencias imperantes en el federalismo mexicano. ¿Alguna otra pregunta, Daniel?
Roncard habla de Roncard habla, es que no existe el sistema de justicia. También los estados muchas veces los cárteles los han tomado. A ver, Roncard, el problema del federalismo mexicano es que la institucionalización de los gobiernos, si la institucionalización del gobierno federal en algunos temas es precaria, la institucionalización en los gobiernos del Estado y en los municipales es menor. Y entonces, grupos fácticos de poder, cuando no hay instituciones públicas fuertes, ocupan espacios que no debieran ocupar y van convirtiéndose en autoridades paralelas a las jurídicas establecidas y legítimas. Esos son aspectos que están debilitando al federalismo mexicano. Algunos han propuesto que la forma, y tal vez la estrategia del actual gobierno federal, que la forma de volver a recuperar la tranquilidad en seguridad pública es centralizando las labores en la Guardia Nacional ante el fracaso de las instancias locales y municipales. Ese es un punto que yo no comparto. Yo creo que la mejor manera de atender la seguridad pública es fortaleciendo las instancias primero estatales y evidentemente las municipales. Italia Bernabé dice, conforme a la explicación que dice, entonces la cuestión económica es la decisiva. Si no es la decisiva, en una sociedad capitalista como la que vivimos, en un mundo globalizado como el que vivimos, el factor recursos financieros son importantes para determinar las relaciones entre los individuos, entre las sociedades y los gobiernos. No son determinantes al estilo marxista, en el que solamente importe la economía, desde mi perspectiva, pero sí son un momento que tiene mucho peso específico en la definición de las relaciones intergubernamentales y en las relaciones entre los gobiernos y las sociedades. Otra pregunta de otro participante. Gerardo Centeno. Este efecto redistributivo está en crisis de alguna manera, redistributivo de los recursos que se obtienen en las zonas más productivas del país y que se reparten a las zonas con menor desarrollo del país, está en crisis, sí y no. Sí, porque en el momento que hay reducción de ingresos como el que estamos viviendo, pues los que tenían antes mucho y sienten que deben tener más porque aportan más, pues se les ve reducido y empiezan a cuestionar por qué se les transfiere a los de menor desarrollo. Pero en épocas de mayor auge, este tipo de crisis disminuye en su importancia y aumenta el proceso de la justificación de la solidaridad. Sí, los efectos redistributivos entre los gobiernos, entre las personas, son menos vistos con menos ojos correctos o con menos con buenos prospectos en momentos en que el dinero escasea, como el que estamos viviendo. Hace otra pregunta Lidia González Hernández. Que fue mi exalumna en el INAP. Mucho gusto, Lidia. Te mando un abrazo y un saludo. Gerardo Centeno Canto. Lo propio dicen los municipios respecto a los estados. Sí, el estado al convertirse, a partir de lo que dijimos que fue el movimiento de Bartlett y que evitó que la federación enviara directamente los recursos a los municipios, sino que pasaran tamizados por los estados, los municipios se quejan que las participaciones que les corresponden les llegan tarde o nunca, porque el gobierno estatal la retiene por algunas circunstancias o
decide etiquetarlas para que haya un esfuerzo común de los municipios en torno a políticas que llevan a cabo los estados. Hay este doble fenómeno. El Estado los aboca a aspectos que considera importantes en términos de región y no se los desetiqueta o se los liberaliza a los municipios, o simplemente se los retrasa porque el Estado no puede cumplir con sus compromisos financieros con la población que ambos atienden. Lo que se lleva más recursos en un Estado y que siempre los tiene en crisis, en jaque, es la educación y la salud, que requiere de muchos recursos para poderse prestar y que ahora es responsabilidad de la federación con la creación del INSABI, y era responsabilidad de los estados antes del INSABI. Pues si ya no hay mayor pregunta, y Daniel parece que no puede volver. Ya me dijo que no puede volver a conectarse. Yo no me resta más que entonces darles las gracias a las personas que acudieron a esta teleconferencia, webinar, como ahora les llamamos, de parte del Instituto de Difusión Jurídica de Ciudad del Carmen, SC, y de su servidor por estar atentos a esta breve plática sobre el federalismo en crisis. Yo considero que cualquier crisis que se vea en este momento es coyuntural y que hacia la superación de la pandemia la crisis sanitaria y económica que estamos viviendo, saldremos fortalecidos como federación. Les agradezco mucho su atención y cualquier cosa, estoy a sus órdenes en las redes. Si les gusta lo que estamos haciendo, denos like al Instituto de Difusión Jurídica Ciudad del Carmen, SC, o a su servidor en sus distintas redes en la que difundo este tipo de conocimiento. Muchas gracias. Buenas noches.